Les voy a pedir que pongan sus preguntas en el chat, pero no en este chat de este cuarto, de este sub meeting, digamos, sino mejor en el chat principal cuando regresemos todos a la presentación, al meeting original, ¿ya? Y ahí, pues vamos a leer todas las preguntas, perdón, y vamos a responderlas. Antes de empezar, es necesario mencionar que la información que está aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies en representación del Departamento de Educación y Cuidado Infantil de Nuevo México, West y Growing Up New Mexico, y no pretende constituir una asesoría legal, fiscal o financiera. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar toda esta información, prepararla y proporcionarla a ustedes, pero no garantiza que sea una información exacta, íntegra, adecuada o vigente, y la publicación y distribución de esta información no pretende crear una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda prohibido que se reproduzca esta información y solo se permiten los usos no comerciales de esta obra. Bueno, pues entonces, como les dije, hoy vamos a discutir qué es exactamente esta licencia FFCRA y el ERTC. Vamos a revisar cuáles son los beneficios de cada uno, cómo determinar la elegibilidad y cómo reclamar esos créditos. A modo de introducción, el FFCRA aborda lo siguiente. Si tuvo personal que necesitó tiempo libre en el 2021, ya sea porque se enfermó de coronavirus, tuvo que permanecer en cuarentena debido a una exposición potencial o directa al coronavirus, o tuvo que cuidar a un familiar directo con COVID, o si tuvo que cuidar de su hijo o sus hijos porque la guardería a la que ellos asisten o la escuela estaban cerrados o limitados a la educación a distancia. Entonces, si su respuesta es afirmativa, es posible que pueda optar a los créditos del FFCRA. Para el ERTC, si su empresa cumple los requisitos de elegibilidad para el 2021, usted puede calificar para los créditos sobre la nómina. Vamos a revisar esa elegibilidad en la sección ERTC de la presentación. Estos créditos pueden ser bastante significativos, pero hay reglas estrictas en torno a esa elegibilidad. Es importante que ustedes quieran adherirse estrechamente a todas esas reglas cuando calculen sus créditos. Y esta noche vamos a empezar con FFCRA, pero antes de entrar en detalle, primero vamos a abordar algunos plazos de presentación del IRS. Ok. Los créditos ERTC y FFCRA son emitidos por el IRS. Implican muchos periodos de tiempo, implican periodos de tiempo muy específicos en el 2020 y en el 2021. Dado que el ERTC y el FFCRA se conceden en forma de créditos fiscales, existen plazos para la presentación de declaraciones de impuestos al IRS. Para los créditos ERTC y FFCRA del 2020, la fecha límite de presentación fue el 15 de abril del 2024. Por lo tanto, ya no pueden solicitar los créditos ERTC y FFCRA del 2020.
para los créditos ERTC y FFCRA del 2021, la fecha límite de presentación es el 18 de abril del 2025. Por lo tanto, aunque ya no pueden solicitar los créditos del 2020, sí pueden solicitar los créditos fiscales del 2021. Esta presentación ha sido modificada para abordar los créditos específicos del 2021. Es posible que hayan oído hablar de los créditos a partir del 2020 y es por eso que yo quería explicar por qué nos estamos centrando en los parámetros y normas únicamente para el 2021. Ok, entonces hablemos ahora del FFCRA. Cuando la pandemia golpeó, muchas pequeñas empresas no podían permitirse el lujo de proporcionar la licencia por enfermedad adicional que se necesitaría debido al COVID o a la cuarentena. A veces, los empleados necesitaban quedarse en casa, ya sea para cuidar a un familiar con COVID, además de que muchas escuelas cerraron como reacción a la pandemia, lo que obligó a muchísimos padres a quedarse en casa con sus hijos y apoyarlos con la educación a distancia. En muchísimos casos, estas pequeñas empresas carecían de esos fondos de reserva que eran necesarios para pagar a los empleados cuyos hijos estaban ahora en casa, lo que les impedía volver al trabajo, pero también los dejaba sin ingresos. Es por esto que el gobierno federal creó la Ley de Familias Primero de respuesta al coronavirus, también conocido como FFCRA. Esta ley proporciona fondos en forma de créditos fiscales sobre las nóminas para ayudar a paliar ese impacto económico de la necesidad de proporcionar esta baja. Aunque el FFCRA cubría inicialmente el tiempo libre tomado entre el 15 de marzo del 2020 y el 30 de septiembre del 2021, como lo mencioné anteriormente, la fecha límite para solicitar los créditos del 2020 fue el 15 de abril del 2024. Ahora ustedes tienen hasta el 18 de abril del 2025 para solicitar créditos basados en la elegibilidad del 2021. Ahora pueden solicitar créditos para los trimestres el trimestre 1 al 3 del 2021. Los primeros 3 trimestres, perdón, del 2021. Entonces, si tienen menos de 500 empleados, pueden beneficiarse del FFCRA. Incluso si ustedes son empresarios individuales o autónomos, pueden tomar ventaja de estos créditos. Ustedes no tienen que haberse pagado a sí mismo como empleado W2 para reclamar el crédito para ustedes. Algo que que es necesario mencionar es que si han recibido PPP, no pueden contar 2 veces el dinero. Entonces, asegúrense de que el salario que están contando para el FFCRA no es el mismo que el PPP. Por ejemplo, si digamos que reclamaron el perdón del PPP por todo su salario en mayo del 2021, no pueden reclamar también un FFCRA para esa misma fecha. Y lo mismo ocurre con cualquier otro periodo de tiempo en el que hayan recibido créditos ERTC. No pueden reclamar un FFCRA para el mismo periodo de tiempo. Además,
si tiene 500 empleados, además, si tiene 500 empleados o más, eso los hace no elegibles para reclamar el crédito para los salarios pagados por enfermedad calificada y licencia familiar. Perdón, voy a tomar un poquito de agua que se me seca la garganta. Ok, entonces, ¿cuál es el beneficio del FFCRA? Entonces, existen dos tipos de créditos por baja laboral. La ley de baja por enfermedad pagada de emergencia, que es conocida también por las iniciales EPSLA. EPSLA. Esa es la ley de baja por enfermedad pagada de emergencia. Y esto, la EPSLA, proporciona hasta 80 horas de licencia por enfermedad para los empleados desde el primero, perdón, disculpen, creí que alguien me hablaba. Para los empleados desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de marzo del 2021 y otras 80 horas adicionales de créditos por empleado desde el 1 de abril del 2021 hasta el 30 de septiembre del 2021. Esto es a su salario habitual, que son hasta $511 por día, con un máximo de $5,110 por las 80 horas completas. Entonces, les recuerdo nuevamente, son 80 horas entre el 1 de enero del 2021 al 31 de marzo del 2021 y luego pueden reclamar otras 80 horas adicionales por cada empleado desde el 1 de abril del 2021 hasta el 30 de septiembre del 2021 a su salario habitual, que puede ser hasta un máximo de $511 por día o un máximo de $5,110, que es el equivalente a esas 80 horas completas. Eso es si el empleado está en cuarentena por posible exposición al COVID o si tiene síntomas de COVID. Y a 2/3 de su salario normal, perdón, que es hasta $200 por día, con un máximo de $2,000 si el empleado está cuidando a alguien en cuarentena o a un niño menor de 18 años cuya escuela o proveedor de cuidado infantil está cerrado o no está disponible por razones relacionadas con el COVID. El cierre de una escuela incluye las situaciones de aprendizaje a distancia en las que el niño está en casa. Luego está la Ley de Ampliación de Baja Médica y Familiar de Urgencia. Esas son las iniciales EFMLEA. Y entonces, en este segundo lugar, la Ley de Ampliación de Licencias Médicas y Familiares de Emergencia, esta proporciona hasta 12 semanas de licencia médica y familiar, ampliada con 10 de esas semanas pagadas a 2/3 de la tasa regular de pago del empleado, con un máximo de $200 por día o un total de $2,000. Esto es, si el empleado no puede trabajar, incluido el trabajo a distancia o teletrabajo, por tener que cuidar a un niño cuya escuela o proveedor de cuidado infantil está cerrado debido al COVID-19. Un cierre escolar incluye situaciones de aprendizaje a distancia donde el niño está a distancia o está encerrado o no, perdón, si el niño está ya sea
por COVID o por ser una escuela a distancia, por razones de educación a distancia. Entonces, el cierre de esa escuela, ese va a incluir situaciones de aprendizaje a distancia en la que el niño está en casa. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, yo no. Ok. Cualquier pregunta que les vaya surgiendo, anótenla, porque de luego cuando regresemos al chat se les va a olvidar. Entonces, Ok. ¿verdad? Ok, Ujú. entonces veamos cómo vamos a solicitar este crédito. Entonces, este crédito se les va a reembolsar a través de un crédito fiscal reembolsable. Esa es una forma técnica de decir que la tesorería de los Estados Unidos les va a pagar utilizando el dinero de los impuestos sobre el empleo en forma de cheques. Entonces, piensen en este término como un simple reembolso de los salarios aplicables que se declararon en su formulario 941 original para ese trimestre. Para calcular los créditos de cualquier persona a la que se haya pagado mediante un W2, deberá consultar sus informes de nómina para determinar cuándo los empleados o usted mismo estuvieron de baja debido a las circunstancias que cumplen los requisitos. Recuerden que tendrán que hacer un seguimiento del motivo por el que el empleado estuvo de baja, ya que solo recibirán el crédito por el importe total de los salarios si el empleado estuvo de baja por tener COVID, por tener que estar en cuarentena, porque estuvo expuesto al COVID, si el empleado se ausentó para cuidar a un familiar cercano o no pudo trabajar porque el colegio de su hijo estaba cerrado o tuvo que quedarse en casa para escolarizar a su hijo, y solo podrá reclamar 2/3 del salario. Recuerde que también existen límites a la cantidad de crédito que puede solicitar. Y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar un ejemplo de cómo puede quedar su hoja de cálculo cuando calcule su crédito. Tengan en cuenta que este crédito es autocertificado. Usted va a guardar esa hoja de cálculo para sus propios archivos y no la va a presentar al IRS. Sin embargo, es importante que tenga esta hoja de cálculo si su reclamo fuera cuestionado por el IRS. Vamos a abordar los cálculos de los propietarios únicos después de revisar la hoja de cálculo de los salarios W2. Para cualquier persona pagada a través de un W2, ya sea empleados o propietarios, ustedes pueden obtener el reembolso de los empleados W2 mediante la revisión de las presentaciones anteriores del formulario 941, utilizando una enmienda hecha en el formulario de impuestos 941X. Este formulario se completa trimestralmente, por lo que usted querrá hacer un seguimiento de la cantidad de salarios calificados por el primer, segundo y tercer trimestre del 2021. Para los propietarios únicos y los autoempleados, es importante saber que usted puede reclamar el crédito para el 2021. Sin embargo, van a tener que pedirle a su preparador de impuestos que presente un formulario 1040X. El formulario 1040X y utilizar el formulario 7202, que son los créditos por licencia por enfermedad y licencia familiar para ciertos trabajadores autónomos. Ambos formularios pueden encontrarlos en el sitio web del IRS. También puede hacerlo a través del proceso de modificación de la mayoría de los programas de fiscalidad. Y una vez que el IRS procese y apruebe ese crédito,
se le enviará por correo un cheque por cada trimestre. Tenga en cuenta que pueden pasar más de 6 meses, antes de que reciban esos créditos. Está tomando bastante tiempo, aproximadamente más de 6 meses. ¿Ok? Entonces, esta es una hoja sencilla de cálculo que podrían utilizar para calcular su crédito FFCRA para cualquier persona a la que les pagan como empleado. Como empleado W2. Entonces, ustedes van a hacer un seguimiento de el nombre del empleado, las fechas que se ausentaron por trimestre. Aquí es importante que ustedes creen una hoja por trimestre, teniendo en cuenta el número total de horas que puede reclamar por empleado. Recuerden que es de 80 horas para el primer trimestre y otras 80 horas entre el segundo y tercer trimestre. También van a especificar el motivo de la ausencia, el número de horas que se ausentó el empleado, el salario por hora y el crédito correspondiente a la retribución completa de un empleado con COVID o en cuarentena por exposición al COVID, o su crédito para empleados que cuidan de familiares cercanos con COVID o que tienen que quedarse en casa porque por su propio hijo, porque tal vez la escuela está cerrada y se requirió de educación a distancia. Entonces vemos acá, es de este ejemplo, que Jane Jones se ausentó del 18 al 19 de febrero porque tenía COVID. Ahí cubrió sus 80 horas a $15 la hora y entonces se le abonó su salario íntegro, $1,200. Vemos acá que Juan Sánchez se ausentó del 18 al 29 de enero porque el colegio de su hijo estaba cerrado por 80 horas a $15 la hora. Pero ¿qué sucede? Aquí el crédito es de 2/3 de su salario. No, porque no tenía COVID, entonces se le redujo ese a 2/3 de su salario. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No. Ok. Entonces pasemos a esta. Esta es si ustedes son un empresario individual. Van a calcular su crédito basándose en la línea 31 de su anexo C del 2021, no en lo que se pagan a sí mismos. El número de la línea 31 es lo que el IRS considera que es la cantidad que se paga a sí mismo. Ese cálculo no es difícil. Determinen la cantidad de horas que estuvo ausente. Tome la cantidad en la línea 31 de su anexo C y divídalo por el número de días hábiles en un año. En el 2021 fueron 249 días hábiles y el resultado de ese cálculo es la cantidad a pagar por una jornada de 8 horas. Si ha estado fuera por tener COVID o tener que estar en cuarentena por exposición al COVID, puede utilizar el total de esa cantidad por día. Y si estaba en casa cuidando a un familiar cercano o el colegio de su hijo estaba cerrado o estaba recibiendo clases a distancia, puede cobrar 2/3 de un día de pago. Se multiplica luego ese salario de ese día por el número de días que ha estado ausente. Algo que es importante es que no pueden superar los 10 días desde el 1 de enero desde el 1 de enero, del 2021 hasta el 31 de marzo del 2021.
Pueden tener 10 días entre esa fecha y otros 10 días entre el 1 de abril del 2021 hasta el 30 de septiembre del 2021. ¿Está clara esta diapositiva? Sí. Ok. Continuemos entonces. Ok, entonces hay aquí algunos puntos claves sobre el ERTC. Este es más fácil que el PPP y se basa en la nómina. El reembolso no tiene limitaciones en cuanto a la forma de gastarlo y a diferencia del PPP, no requiere perdón, no es un préstamo. Aunque inicialmente cubría desde el 13 de marzo del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021, ahora solo pueden presentar la solicitud para el 2021. Existen consideraciones especiales para las empresas de nueva creación. Una empresa en fase de recuperación es aquella que abrió sus puertas entre el 15 de febrero del 2020 y el 30 de septiembre del 2021. Entonces aquí ustedes estarían calculando un crédito para el trimestre 3 y 4 del 2021. Muchas pequeñas empresas, incluidas las empresas sin fines de lucro, podrían beneficiarse de estos créditos. Sin embargo, las agencias gubernamentales y los distritos escolares públicos lamentablemente no son elegibles. Aunque el programa ERTC finalizó el 30 de septiembre del 2021, pueden solicitar el crédito para el 2021 con carácter retroactivo a través de una simple actualización de su formulario trimestral 941 que se presenta para todos los empleados al IRS. Y esta actualización se realiza en el formulario 941X. Entonces, lo que van a hacer es una enmienda en el formulario 941X. El crédito se calcula sobre la base de la nómina de los empleados W2. La nómina no puede contabilizarse para los propietarios y los familiares de los propietarios. Entonces, antes de empezar a discutir los detalles del ERTC, me gustaría abordar el panorama actual del IRS en torno al ERTC. Estoy casi segura que muchos de ustedes han recibido llamadas telefónicas en los últimos años de empresas altamente competitivas que prometían que todas las empresas reunían los requisitos para recibir créditos del ERTC. Lamentablemente, estas empresas depredadoras han sido poco éticas a la hora de determinar la verdadera elegibilidad para recibir los créditos del ERTC. Han ignorado descaradamente las normas y luego han cobrado a los empresarios entre un 15 y un 25% de los créditos por hacer un trabajo incorrecto. Entonces, como era de esperarse, el IRS ha tomado medidas drásticas para abordar este problema y lamentablemente muchas empresas que recibieron créditos y gastaron los fondos ahora deben devolver el importe total de los créditos, incluida la cantidad que dieron a las empresas depredadoras. Además, que tienen que pagar multas e intereses además de lo que ya deben. Entonces, con esto, nuestra compañía no pretende desanimarles a solicitar los créditos del 2021, Apenas verás. sino animarles a ser más cuidadosos a la hora de determinar su elegibilidad y calcular sus créditos. Es que sobre Entonces, ahora vamos a examinar cómo determinar si pueden optar a los créditos del ERTC. Entonces, si ustedes sufren alguna de estas situaciones, podría ser elegible para el ERTC.
una disminución de los ingresos trimestrales entre el 2019 y el 2021. Vamos a revisar el porcentaje de disminución de ingresos que deben tener para ser elegibles en nuestra siguiente diapositiva. Los porcentajes de disminución de ingresos son muy específicos. Este siguiente posible criterio de elegibilidad para ERTC debe considerarse con mucho cuidado, ya que la cantidad de auditorías debido a este tipo de elegibilidad ha aumentado. Y esa elegibilidad se debe a un cierre debido a una orden del gobierno local o estatal o a una disminución en el número de niños atendidos relacionado con una orden del gobierno. Debe tratarse de órdenes, no de recomendaciones. Y deberán asegurarse de que disponen de documentación escrita de esta orden. La razón por la que esta posible elegibilidad ha dado lugar a muchas auditorías es que estas empresas depredadoras infringieron esas normas e interpretaron situaciones como la de tener que proporcionar equipo de protección personal, lo que dio lugar a una disminución en el número de niños atendidos. Una orden gubernamental legítima habría sido un cierre obligatorio procedente de un organismo gubernamental que redujera en al menos un 10% el número de los niños que ustedes podían atender. Si han recibido una orden gubernamental, tengan en cuenta que solo podrán optar al crédito durante el periodo del 2021 en que la orden estuvo en vigor. A diferencia de lo que ocurría al principio de la pandemia, la mayoría de las órdenes gubernamentales se habían retirado antes del 2021 o a principios de año. La tercera forma en que una empresa podría ser elegible para el ERTC es si fueron designados como un negocio de inicio de recuperación. Y para poder optar a esta ayuda, la empresa tendría que haber iniciado su actividad a partir del 15 de febrero del 2020 y antes del 30 de septiembre del 2021. Entonces, si su empresa cumple con este requisito, podrá optar automáticamente a los créditos que afectan a su nómina para los trimestres 3 y 4 del 2021. En este caso, no es necesario que cumplan con ningún otro requisito, pero solo recibirán créditos para los trimestres 3 y 4 del 2021. Entonces, ¿cómo se determina realmente si cumplen con los requisitos con una reducción de ingresos? Para ello, vamos a ver sus ingresos brutos en el 2019 por trimestre y compararlo con los trimestres 1, 2 y 3 del 2021. Tengan en cuenta que están considerando los ingresos brutos, que incluyen todos los ingresos por los que tendrían que pagar impuestos. Esto incluye también cualquier financiación que hayan recibido. La determinación de los trimestres que pueden beneficiarse del ERTC, para determinarlos, hay que consultar sus ingresos brutos de los trimestres 1, 2 y 3 del año 2019 y 2021. Y luego van a calcular esa disminución de los ingresos. En nuestro ejemplo, como pueden ver en pantalla, todos los trimestres del 2019 tuvieron ingresos brutos de $100,000. Para el 2021, tiene que haber una pérdida del 20% o más por trimestre para poder calificar. Entonces, si pueden ver en nuestro ejemplo, el trimestre 1 del 2021 no tuvo una pérdida de ingresos en comparación con el trimestre 1 del 2019. Ese trimestre no califica.
El segundo trimestre del 2021 tiene una pérdida del 22% y cumple con los requisitos, tiene una reducción del 20% o más. El tercer trimestre tiene un aumento del 10%, pero aún así califica, ya que la regla establece que va a recibir crédito por el trimestre inmediatamente posterior al último trimestre que tenga una pérdida de más del 20% o más, incluso si hay un aumento para ese trimestre. El programa terminó el 30 de septiembre del 2021 y es por eso que el trimestre 4 ya no aplica. Ok, entonces veamos ahora en qué les beneficia el ERTC. Durante este periodo, perdón, comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2021, pueden recibir un crédito del 70% de hasta $10,000 en salarios por empleado por trimestre, una vez realizados los ajustes necesarios. ¿Qué significa esto? Que el máximo trimestral por empleado en el 2021 es de $7,000 y el máximo anual en el 2021 es de $21,000. Eso significa que si cumpliera los requisitos para los 3 trimestres en el 2021 y un empleado tuviese un salario de $10,000 cada trimestre, recibiría un crédito de $21,000 por solo ese empleado. Ahora bien, si su empresa es una nueva empresa en recuperación, recibirá el 70% de hasta $10,000 en salario por empleado para los trimestres 3 y 4. Pero la cantidad total de créditos por trimestre tiene un límite de $50,000. Ok, entonces primero va a necesitar un informe de nóminas que muestre que los salarios brutos de cada empleado por trimestre, que muestre esos salarios brutos de los empleados por trimestre para el 2021. Y su empresa de nóminas puede ayudarle con esto. Luego, es recomendable que se asegure de que todos estos salarios brutos trimestrales coinciden con los que declaró en su formulario 941 original para cada trimestre correspondiente, ya que va a presentar una enmienda a su formulario 941 para solicitar este crédito. Y una vez que haya ejecutado el informe de nómina, va a tener que eliminar cualquier nómina que no estuviera cubierta por créditos PPP o FFCRA. Después de que elimina las nóminas que fueron cubiertas por el PPP, debe eliminar las nóminas de los propietarios y los familiares de los propietarios. Recuerden que solo pueden reclamar hasta $10,000 de salario bruto por empleado y trimestre. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Entonces veamos este ejemplo de cuánto crédito puede recibir por empleado. En el 2021, obtiene un crédito del 70% del salario bruto. El límite es de $10,000 por trimestre por empleado. En nuestro ejemplo, el trabajador tiene un salario bruto de $5,000 trimestrales. No ha alcanzado el máximo de $10,000 por trimestre y todos sus salarios cuentan para el crédito del 70% por trimestre. Para los trimestres 1, 2 y 3, hay un crédito de $3,500 por trimestre. Ese es el 70% de los $5,000 de salario por trimestre. El trimestre 4 no es elegible para el crédito.
ya que el programa finalizó el 30 de septiembre del 2021. El crédito de $3,500 por empleado y trimestre asciende a un total de $10,500 para ese empleado en el 2021. Vamos de tiempo, ya tenemos. Entonces, ¿cómo van a solicitar esta presentación? Primero, tiene que llevar un registro en el que conste la reducción de los ingresos brutos por trimestre del 2021 frente a los del 2019 o documentos que prueben una orden gubernamental. A continuación, necesitarán los salarios brutos de cada empleado por trimestre y año. Va a conservar estos documentos en caso de una auditoría. Y a continuación, va a proporcionar a su empresa de nóminas o a su preparador de impuestos los créditos que ha calculado por trimestre por año. Va a tener que presentar un formulario 941X por cada trimestre que le corresponde un crédito. Puede presentar los formularios 941X usted mismo. Puede que desee ver videos en YouTube que muestren la preparación de los formularios 941X. Los formularios 941X para las empresas de Nuevo México se envían al IRS en Ogden, Utah. Y esto, ¿cómo lo van a encontrar? Van a hacer una simple búsqueda en Google, donde le puede ahí proporcionar la dirección exacta donde tienen que enviar su formulario. Debido a que el ERTC es un tema de actualidad con el IRS, usted puede experimentar tiempos de espera de más de 6 meses antes de recibir sus cheques. Y una vez que haya recibido sus cheques, puede gastar ese dinero como usted elija. No hay restricciones. Okay, solo voy a comprobar en el chat a ver si hay algún... Creo que no hay ninguna pregunta acá. Entonces, si necesitan más ayuda, pueden visitar www.crecernm.org para encontrar nuestra información de contacto, inscribirse en el programa de asesoramiento, acceder a los recursos para proveedores de Crecer Nuevo México, las herramientas recomendadas por el SSD para ayudarle a establecer su negocio y muchos otros temas más. Y todos los recursos están disponibles en inglés y en español. Otra cosa es que si no tenemos la oportunidad de responder a sus preguntas el día de hoy acerca de ERTC y FFCRA, pueden visitar el blog de Tom Copeland, es tomcopelandblog.com. Puede usar este código de QR acá y ahí va a encontrar más de 1,500 de recursos útiles y si no encuentra respuesta a su pregunta ahí, también puede preguntar a los expertos en el blog para hacer cualquier pregunta que pueda tener. Y con esto hemos finalizado nuestra presentación el día de hoy y vamos a regresar al... Vamos a regresar. A ver. Perdón. Lo que no sé es si le doy close all rooms, si voy a cerrar también el de los que están en inglés. Veo que Jan todavía está ahí. Permíteme, María, solo voy a preguntar, ¿sí? Mil disculpas.
¿Tienes alguna pregunta, María? Sí, quiero preguntar. O sea, Dime. si yo quisiera pedir asesoría o más información, en en estos emails y todo es donde lo puedo pedir o hay algún teléfono o algo. Fíjate que la mejor manera de comunicarte con nosotros es a través del blog de Tom Copeland. Ok, No, ok, no hay un teléfono directo donde pudiéramos ayudarte porque no tenemos una oficina física, todos trabajamos de diferentes lugares. ok. Ajá, entonces esa sería la mejor manera de comunicarte con nosotros. Bueno, entonces ahí me comunico con ustedes. Muchas Claro, gracias, ¿eh? claro que sí. Sí. ¿No tienes alguna otra pregunta? No, eso es todo. Ok, porque Gracias. vamos a regresar al